Buenas tardes, mi nombre es Lorena y soy contadora y me pidieron que hable un poquito acerca de algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de emprender un negocio, ¿sí? Al momento de comenzar. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta tanto en la etapa previa a decidir ese emprendimiento como en la etapa que ya lo decidí, entonces hay inscripciones que hacer, cosas a tener en cuenta, y en la etapa posterior. Lo que yo ahora les voy a mostrar, un Power, vamos a poner compartir pantalla, ahí está. Bien, en este Power lo que puse, lo que para mí es muy importante al momento que yo ya decidí qué negocio voy a emprender, vamos a hablar de dos cosas que son muy importantes y que siempre es lo que más suelen consultarnos cuando van a abrir su propio negocio, su propio emprendimiento, ¿sí? Dos cuestiones básicas. Cuestiones impositivas y cuestiones internas. Cuestiones internas hay un montón dentro de un emprendimiento para analizar. Lo que yo voy a llamar cuestiones internas en esta charla es cuestiones de costos fijos, costos variables, costos totales y márgenes de ganancia, que es muy importante para mi consideración analizarlos antes de arrancar un emprendimiento. Y durante el desarrollo de este emprendimiento es importante seguir analizándolos para ver si hay que ajustar o no. Y cuestiones impositivas es lo que más nos suelen consultar cuando van a arrancar su propio emprendimiento. Bien, vamos a las cuestiones impositivas, ¿sí? Cuestiones impositivas. Hay que la mayoría de las personas conocen la inscripción que tienen que hacer solo en AFIP, ¿sí? Y por ahí se olvidan de la parte provincial y la parte municipal, ¿sí? Hay que hacer la inscripción en AFIP, en rentas y en municipalidad. Es el orden que hay que seguir para las inscripciones. Entonces, como dijimos, en AFIP. En AFIP voy a tener dos opciones para inscribirme, el régimen general y el régimen simplificado. El régimen general va a ser lo que normalmente conocemos como responsables inscriptos, es para persona física como para sociedades anónimas, SRL, sociedades unipersonales. Dentro del régimen general vamos a tener los diferentes impuestos a los que el contribuyente se tiene que inscribir, como IVA, impuesto a las ganancias, aportes, obras sociales, eso no son impuestos, pero son obligaciones que tiene que hacer el contribuyente. IVA, por ejemplo, es un impuesto que se paga mensualmente y se hace todos los meses una declaración jurada donde voy a tener todo el IVA que se generó por mis ventas y todo el IVA que se generó a mi favor por las compras que hice, ¿sí? La compensación entre estos saldos va a ser el IVA a pagar. El impuesto a las ganancias es un impuesto anual que también se presenta una declaración jurada. Y después tenemos el régimen simplificado. En el régimen simplificado, justamente lo que se hizo fue unificar todo esto para en un solo pago mensual. Este pago mensual va a estar compuesto entonces por la parte de impuestos, la parte de aportes de jubilación y por aportes a la obra social. Todo esto conforma el pago mensual que se hace en monotributo. Dentro del monotributo voy a tener diferentes categorías. Ahora vamos a ver más específicamente el régimen simplificado, ¿sí? Vamos a explicar esto de las categorías. El régimen simplificado se recomienda justamente, es solo para personas físicas, o sea, una sociedad anónima, una SRL, no puede inscribirse en el régimen simplificado. Es solamente para personas físicas. Siempre se recomienda inscribir, bueno, la inscripción se puede hacer online, cada vez es más simple realizar la inscripción. Ahora ya se puede hacer todo online o a través en la página o a través de la app. Es muy simple la inscripción, va a pedir fotos, datos del DNI y a través de esto yo que genero un quit y la clave fiscal.
Cuando yo obtengo mi quit y la clave fiscal, ingreso con esto en la página de AFIP y me tengo que inscribir en los impuestos, ya sea si me voy a inscribir en monotributo o si me voy a inscribir en el régimen general, en IVA, ganancias y todos los impuestos que correspondan según mi actividad, ¿sí? En este caso vamos a tratar el régimen simplificado porque por ahí cuando un emprendedor, ya sea que venda productos o preste servicios, quiere arrancar solo, siempre se recomienda arrancar con monotributo en la categoría más baja y después ir avanzando según cómo se va desarrollando el negocio, ¿sí? Las categorías de monotributo tenemos hasta la K, pero si pueden ver, hasta la categoría I nomás es, o sea, hasta la H es para bienes y servicios. A partir de la categoría I es solo para venta de bienes. O sea, si presto servicios y supero los montos establecidos para esa categoría, ya tengo que pasar al régimen general. Bien, ustedes van a ver en el cuadrito las cosas que se tienen en cuenta para encuadrarse dentro de cada categoría. Montos de alquileres que pago, energía que consumo, todo esto todos estos parámetros considero para incluirme en cada categoría. En general, entonces, como les decía, los inscribimos en categoría A al comienzo y después, una vez que el negocio ya se va desarrollando y avanzando, seguimos con las siguientes categorías. Acá en la parte final, justo tapa, ahí está. En la parte donde dice total sería la cuota total que se paga, pero si ven antes tenemos la distinción entre el impuesto integrado, lo que pagan si presto servicios y lo que se paga si vendo bienes. Después tengo el aporte a la jubilación, que es aportes al CIPA, y aportes de obra social. Todo esto sumado es la cuota mensual que se abona. ¿Por qué está así distribuido? Porque a veces solamente se paga el impuesto integrado si, por ejemplo, tengo mis aportes, tengo una obra social y hago aportes a otro fondo que no sea el de AFIP. Por ejemplo, hay profesiones que requieren estar matriculados y cuando yo abono la matrícula ya abono también jubilación. Entonces, en este caso no es necesario pagar también jubilación en AFIP. Si no aporto a ninguna otra caja mi jubilación, sí o sí voy a tener que pagar entonces el total de la cuota. Pero en el caso de que yo ya esté pagando en otra caja la jubilación, no es necesario pagarla acá. Lo que sí no se puede dividir es la parte de jubilación y obra social entre ellas. Es decir, yo tengo por un lado el impuesto integrado y por otro lado aportes de jubilación y obra social. En el caso que yo pueda pagar solo el impuesto o sumo lo de obra social y jubilación. Lo que no puedo hacer es sumar, por ejemplo, solo obra social y no pagar jubilación. Eso no se puede hacer. Es jubilación y obra social por un lado, impuesto por otro. Las dos juntas o separados, pero obra social y jubilación no se puede pagar, elegir pagar uno y el otro no. Es o todo o nada. En el caso de ser nada, no es que puedo optar, sino que tengo que estar aportando a otra caja, ¿sí? Bien. Eso en cuanto a las categorías y a lo que se va pagando por mes. Y no tengo que presentar declaración jurada, nada, solamente tengo que hacer el pago mensual, ya sea del impuesto solo o del total de la cuota. Facturación, anota ahí que es algo importante también. Una vez que yo ya realicé la inscripción, me inscribí en la categoría que corresponde, tengo que habilitar un punto de venta. Habilito un punto de venta para poder generar facturas. La factura que se genera en los monotributistas es factura C. Va a generar factura C para todo tipo de clientes que tenga, ya sea que tenga un cliente responsable inscripto, ya sea que sea un cliente consumidor final, para todos genera factura C o recibo C. Siempre es C, entonces el tipo de facturación que hace. Hoy en día, como todos saben, la facturación que exige AFIP hacer es online, ¿sí? Esto es siempre así, vamos a tener que generar un punto de venta online
para facturar, ¿sí? Siempre igual voy a tener que tener el facturero físico, porque en caso de que la página no funcione, se corte la luz, haya un problema de sistemas, se supone que siempre tengo que tener una herramienta para facturar, ¿sí? Si no puedo hacerlo online, lo hago físico, pero siempre estoy obligado a hacer online. Solo el físico se va a usar en casos excepcionales. Bien, el tema de facturación, si soy régimen general, en vez de dar factura C, voy a dar factura A o B. La factura A se la voy a emitir cuando me compre otro responsable inscripto, y la factura B la voy a emitir a todo el resto de consumidores, monotributista, consumidor final. A todos ellos emito factura B, y factura A entonces solo para otro responsable inscripto. ¿Por qué factura A solo para responsable inscripto? Porque en la factura A se discrimina el IVA, ¿sí? Que el responsable inscripto, dijimos que hacía la declaración de IVA, la declaración jurada de IVA, donde tiene su IVA compra y su IVA venta discriminado, ¿sí? Bien. Estamos entonces con el monotributo. Ahora vamos a la parte de inscripciones en rentas. En rentas sería la inscripción provincial que tengo que hacer al impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto provincial y que muchas veces nos olvidamos de inscribirnos. Hacemos toda la inscripción en AFIP, tenemos todo el monotributo al día, pero nunca hicimos la parte provincial, ¿sí? Y esto puede generar multas. Entonces, en rentas la inscripción se hace online en la página de rentas, se llama ATP Chaco. Uno ingresa, hace es como una preinscripción que se hace online, y una vez que finalizo la inscripción online, me da un comprobante, y con ese comprobante tengo que terminar de hacer la inscripción de forma presencial en la sucursal de ATP. Para poder hacer la inscripción en rentas, tengo que tener finalizada la inscripción en AFIP, primeramente porque es un requisito que me piden después en rentas, ¿sí? Entonces, tengo que hacer, segundo paso, rentas. El impuesto a los ingresos brutos es del 3,5 o 2,5 según la actividad o la profesión a la que me vaya a dedicar, pero es un impuesto provincial, y todos los meses se presenta una declaración jurada de ingresos brutos donde tengo que poner el ingreso mensual que tuve, que siempre va a tener que coincidir con los ingresos que yo declaro en AFIP, que yo estoy facturando, porque todos mis ingresos tienen que ser facturados. Entonces todos los ingresos que yo declaro en AFIP tienen que coincidir con lo que declaro en rentas. Esto se hace todos los meses, esta declaración jurada, donde, bueno, se ponen los ingresos, monto imponible, que serían los ingresos que tuve durante ese mes, y en base a eso me van a calcular el impuesto que tengo que pagar. Puede ser el 3,5% o el 2,5% según la actividad que me dedique. Se hace la declaración jurada y se paga. Se puede pagar online o se paga en Lotipagos, Rapipagos, ¿sí? Pero se imprime la declaración jurada y con esto recién puedo pagar el impuesto. No voy a tener un monto fijo como en monotributo, sino que voy a tener un monto variable dependiendo de mis ingresos. Va a haber meses que quizás tenga 0 ingreso, o quizás el primer mes tenga 0 ingreso, entonces el monto imponible va a ser 0, por lo tanto el impuesto es 0. En cambio, el monotributo siempre voy a tener una cuota fija que pagar, independientemente si tuve ingresos ese mes o no tuve. Y después yo puse abajo la municipalidad. La municipalidad, la inscripción va a ser si en el caso que tenga un local físico y tenga que inscribirme y habilitar este local. Siempre los requerimientos en la municipalidad van a depender de la actividad que realicemos, ¿sí? Pero son las 3 inscripciones que tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos, porque la más conocida es monotributo, pero no hay que olvidarse de rentas, porque si me inscribo un mes después de la inscripción en AFIP, me cobran multa, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta
esto a la hora de inscribirnos. Y los meses, por ejemplo, yo me inscribí en AFIP, pero me inscribí en marzo, pero las actividades todavía no las pude iniciar por X motivo, entonces recién las inicio en abril. Durante el mes de marzo yo tengo que pagar monotributo, y en rentas voy a tener que generar la declaración jurada de marzo en cero porque no generé ingresos, pero siempre hay que presentar la declaración jurada de rentas. Todos los meses, aunque mis ingresos sean cero, la presento en cero, pero hay que presentar. Bien. Estamos entonces con las cuestiones de inscripciones en los diferentes impuestos, que es una de las cosas que más nos suelen consultar. Ahora las cuestiones internas que me refería era el tema de costos. Es algo muy importante de analizar y que muchas veces nos olvidamos de analizarlo antes de comenzar nuestro emprendimiento y recién vamos analizando sobre la marcha. No hay problema si ya iniciamos y nunca hicimos este análisis, lo importante es hacerlo en algún momento porque puede ser que algunas cosas nos estén fallando debido a que nunca hicimos este análisis de nuestro emprendimiento. Los costos de un negocio se van a dividir, vamos a dividirlos en dos tipos de costos, costos fijos y costos variables. Los costos fijos son todos los costos que voy a tener en mi negocio independientemente de si tengo actividad o no tengo actividad. Independientemente de eso, yo voy a tener que afrontar estos costos fijos. ¿Cuáles pueden ser algunos tipos de costos fijos? Alquileres, servicios públicos como luz, agua, que tienen una tarifa mínima, entonces si yo no abrí mi local en todo el mes, no hice nada, igual me van a cobrar una tarifa mínima. Entonces, esa sería la parte de costos fijos. Los impuestos, como decíamos recién, el monotributo, por ejemplo, sería un costo fijo, porque no importa mis ingresos, yo igual tengo que pagarlo. En cambio, rentas sería un costo variable, ya que va a depender de mis ingresos. Y entonces en costos variables, como decía recién, son todos los costos que se van a generar en relación a las ventas que yo tenga o a la actividad que yo tenga. Entonces, si tengo cero actividad, cero costos variables. Entonces, en la medida que yo vendo, van aumentando mis costos variables. Los costos variables siempre van a estar en relación a las ventas o a la producción, si es que yo produzco algo. O presto un servicio, lo mismo, los costos variables van a depender de la prestación de ese servicio, si tuve o no. Todo esto compone los costos totales de un negocio, pero es muy importante distinguir entre uno y otro. A veces voy a tener costos que me va a costar encasillarlos dentro de fijos o variables, quizás a veces sean mixtos, pero es importante porque entonces yo voy a saber cuánto es lo fijo que yo necesito independientemente de si tengo o no actividad, y los costos variables van a ir en relación a la actividad. Entonces, si yo tuve actividad, mis costos variables aumentan, pero también aumentaron mis ingresos, ¿sí? Es muy importante distinguir entre estos dos y tener en cuenta cuáles son mis costos totales. Yo puse ahí punto de equilibrio. El punto de equilibrio es es el punto donde los costos son iguales a los ingresos. Entonces, ¿qué me quiere decir el punto de equilibrio? Es la cantidad de ingresos que yo necesito tener para cubrir mis costos totales. Ahí, en ese punto, va a ser donde yo no tuve ni ganancias, pero tampoco tuve pérdidas. Es el punto donde cubro mis costos fijos y mis costos variables. Lo que lo que tengo que considerar siempre son los costos fijos, que esos van a estar siempre. El costo variable, como va de acuerdo a mis ventas, si un mes no vendí nada, no tuve costos variables, pero los costos fijos van a estar ahí siempre. Entonces, lo que siempre tengo que ver es de cubrir esos costos fijos para no tener pérdida. ¿Cuánto necesito vender para por lo menos cubrir los costos fijos y no tener pérdida? Y márgenes de ganancia es el otro ítem que yo puse, que es definir cuánto es el margen de ganancia que yo quiero obtener sobre un
producto que vendo, sobre un servicio que presto. Es muy difícil definir este margen de ganancia si no tenemos en claro los costos fijos y los costos variables. Puedo decir, quiero ganar tanto dinero, quiero hacer tanto, pero si nunca consideré previamente los costos fijos y los costos variables, es muy probable que al realizar un balance me dé cuenta que quizás mis costos fijos y mis costos variables me están consumiendo más de lo que yo creía que estaba ganando con ese producto o con ese servicio. Entonces, creo que esto es algo muy importante de analizar. Antes de emprender, si se puede hacer, es mucho mejor porque arranco ya con un análisis previo, pero en el caso que no lo haya hecho y ya esté en actividad, es muy importante sentarnos a analizar estas cuestiones, ya que van a ser lo que va a definir el progreso de mi negocio, el desarrollo, cuánto gano, cuánto voy a invertir. Entonces, si no tengo estas cuestiones en claras, es muy difícil seguir creciendo con mi negocio. Quizás tenga una ganancia determinada y me estanque ahí porque no estoy sabiendo cuántos son mis costos, cuánto tengo que invertir, necesito para cubrir. Entonces, me parecieron estas dos cuestiones muy importantes a la hora de emprender. Inscripciones, que es lo que más nos suelen consultar, y cuestiones de costos y márgenes de rentabilidad.